Hola a todos, ¿cómo están? Los saluda el pastor Omar Bengolea de la Iglesia Verdad de Vida aquí en la ciudad de Ayacucho. Bueno, vamos a continuar en el tema en el cual nos quedamos la semana pasada hablando de la verdadera gracia. Y la semana pasada hablábamos acerca de las cosas básicas. Habíamos mencionado cómo debe ser vista la ley. La ley es vista como el ayo, el fundamento, las cosas iniciales. Justamente muchos hermanos en Cristo Jesús no entienden o no saben qué hacer con referente a algunos temas, justamente por no conocer el ayo. Hay cosas que han sido explicadas en la primaria y no se van a explicar en la secundaria, hermanos en Cristo Jesús. Se mencionan, sí, pero no se explican, como cuáles, como el noviazgo, como los diezmos y las ofrendas, sí, eso lo explica muy bien en el Antiguo Testamento, pero ya no lo vuelve a explicar en el Nuevo Testamento, simplemente lo menciona, sí, como con algunos ejemplos, y ahí se ve claramente qué es lo que ocurre. Entonces, si usted quiere aprender acerca de temas, tiene que ir también al ayo para aprender. Amén. Amén. Y con esa base verdadera y correcta, usted va a entender la verdadera intención de las palabras de nuestro Dios, porque a las finales Él no cambia. Él no cambia. Y es por eso que es muy chocante para muchas personas cómo Dios trataba con su pueblo antes y ahora. ¿Por qué? Porque si usted se recuerda, hermanos en Cristo Jesús, cuando el Señor le dijo a Saúl, le dijo, ve y mata a todo ese pueblo y no dejes a nadie vivo. Y él dejó vivo al rey y algunas personas, y a causa de eso el Señor lo destituyó del reino y lo sacó de ser rey a causa de esa desobediencia, y es una actuación muy dura. Y muchas personas, por eso es que como leen el Nuevo Testamento, no entienden eso, dicen, ya cambió el Señor. Y de esa manera dicen, no, es que estamos en un nuevo pacto, ahí está, ya se solucionó. No es eso, porque a las finales el Señor no cambia, ¿no? Y si usted quiere ver cómo Dios duramente a veces trata con las personas, usted puede leer Hechos de los Apóstoles. Ananías y Zafira, aquel hombre que cometió también pecado, cual no se mencionó, ni siquiera se mencionaba el pecado de ellos entre los incrédulos. ¿Qué es lo que hicieron? En el caso de Ananías y Zafira, Pedro prácticamente los sentenció a muerte, llenos del Espíritu. Se cayeron muertos ahí mismo. En el caso de Pablo, Pablo lo entregó a Satanás para que se destruyera su carne y se salvara su espíritu. Eso dice la palabra de Dios. Vemos cómo hay un actuar de Dios por la justicia y por las cosas verdaderas. Dios no cambia, hermanos en Cristo Jesús. Y eso lo vamos, ya desde el cielo, gracias a Dios, vamos a ver cómo en Apocalipsis se menciona esto, como en el futuro, a causa de la maldad del hombre, van a venir plagas desatadas por el Cordero, donde miles y miles de personas, millones, van a morir a causa de su rebeldía y de transgredir el pacto sempiterno. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, esto es chocante porque no aprenden la primaria. Entonces, cuando vienen, solamente reconocen a muerte, un Dios malo, un Dios del antiguo pacto y Dios que perdona todo, y eso es cierto, Él perdona todo al que se arrepiente. Dios bueno. Entonces no cabe en su mente otro tipo de raciocinio, y no es así, hermanos en Cristo Jesús. Por eso es importante que usted lea el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. También va a aprender mucho y cómo dirigir sus palabras, porque Dios, la misericordia de Dios no solamente está ahora, sino también estuvo en el Antiguo Pacto. Gloria a Dios. Bueno, ahora voy a ver el subtema, o vamos a ver el subtema, el cual, ¿qué cosa refleja la ley? ¿Qué quiere reflejar la ley? Y la ley
refleja algo, hermanos, en Cristo Jesús. Para eso quiero que me acompañen a Romanos, el capítulo 7, el versículo 12. Escuche bien, presta atención. Romanos capítulo 7, el versículo 12. Dice la palabra de Dios: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Gloria a Dios. No está diciendo en este pasaje de Romanos capítulo 7, versículo 12, que es el Nuevo Testamento y está en el Nuevo Pacto. Está ocurriendo en la época en la cual ya Jesús había ascendido al cielo y él y los apóstoles habían quedado. Es más, esto es escrito por Pablo mismo, un hombre que no conoció en físico a Cristo Jesús, porque Cristo Jesús ya había ascendido. Esta escritura no está diciendo la ley fue buena, la ley fue santa, la ley por ahí fue... No, dice, sigue siendo, ¿qué cosa es? Que sigue siendo, es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Está afirmando que la ley es buena. ¿En qué momento dice que la ley es ahora Satanás? O la ley ahora es la pecaminosa, la que te lleva al pecado. No puede ser, hermanos, en Cristo Jesús. Aquí hay un completo error y aquí hay espíritus demoníacos que influyen a pensar que la ley es mala. Detrás de eso está Satanás, definitivamente. ¿Ok? Así que la ley es buena. La ley es buena. Eso dice la palabra de Dios. No lo digo yo. No me lo estoy inventando, hermanos, en Cristo Jesús. Y no es casualidad que Pablo haya escrito en esta carta o en esta epístola paulina, que es a los romanos, acerca de que la ley es buena. ¿Por qué? Porque es en Romanos mismo donde Pablo mismo indica que ya no estamos bajo la ley. Pablo mismo indica que debido a la ley conocí el pecado y todas estas cosas. No es casualidad que esta escritura esté aquí. ¿Por qué razón? Porque al hablar de todo esto pudo haber generado confusión. Entonces él pone y dice, la ley es buena, para ponernos en perspectiva, que no nos confundamos, que él se está queriendo referir a algo, a un hecho y a cosas que están ocurriendo, pero la ley no debe ser tratada como la que trae el pecado en el mundo. Y si usted quiere darse cuenta, mire a los incrédulos, ellos no tienen ley y aún eso pecan. Así que la ley es buena, hermanos, y dice ¿qué cosa es? Es santa, es santa. Acompáñenme a 1 Timoteo, por favor. Yo quiero que estos pasajes, me voy a dar el tiempo de leerlos, para que usted quede reafirmado y piense correctamente. Como le dije en el anterior mensaje, esto ya es carne, hermanos, en Cristo Jesús, pero esto le va a permitir justamente detectar las falsas doctrinas y poder combatir muy sencillamente este tipo de falsa doctrina que se ha levantado, que se hace llamar la gracia, ¿no? Pero no es la gracia. Por eso ahorita o en estos momentos estamos compartiendo la verdadera gracia. 1 Timoteo, capítulo 1, el versículo 5, dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Hay que notar esto. Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. El uso indebido de la ley, hermanos, en Cristo, el entendimiento indebido de la ley te pone en esta situación. Pero sigamos. Pero sabemos que la ley es ¿qué? Buena, si uno la usa legítimamente. Hermanos, en Cristo Jesús, la ley es buena. Y al decir que la ley es buena, es santa, es justa,
La palabra de Dios está diciéndote que la ley está reflejando algo. ¿Qué está reflejando? Santidad. Esa es la verdad. Está reflejando santidad. Ahora, quiero que me acompañen Marcos capítulo 10. Esto va a remover su cabeza, hermanos en Cristo Jesús. Marcos capítulo 10, el versículo 17. ¿Qué dice la palabra de Dios? Gloria a Dios. Dice, al seguir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Jesús le está respondiendo a este muchacho rico. Y él le dice, Maestro bueno. Jesús al responderle, ninguno hay bueno, solamente hay Dios. ¿Por qué me llamas bueno? Le está diciendo, defínete en tu corazón si yo soy Dios o no. Porque Jesús era hombre, 100% hombre, pero a la vez también era el Hijo de Dios, era el Mesías prometido, era el Verbo hecho carne. Ninguno hay bueno, sino solamente Dios. Pero establezcamos esto, que ninguno hay bueno, solamente es Dios. O sea, el único santo, ¿quién es? Dios. Hermanos en Cristo Jesús, si la ley es buena, santa y justa, ¿qué cosa refleja la ley? Así es, refleja el carácter de Dios. Hermanos en Cristo, la ley refleja el carácter de Dios. Y disculpen, ¿la ley o el carácter de Dios puede cambiar? Dios no cambia. Él es el mismo ayer, y cuando digo ayer, desde la infinidad atrás de años, hoy, en este momento, y hacia la eternidad, por los siglos de los siglos. Hermanos en Cristo Jesús, el carácter de Dios es inmutable. Él permanece por siempre. Él no va a cambiar. La ley refleja el carácter. Ahora entendemos por qué dice la palabra de Dios, el cielo y la tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. Porque la Escritura está reflejando su carácter. Está reflejando lo que Él es. Y Dios es amor. Hermanos, en Cristo Jesús, en todo pasaje en el cual usted vea moverse a Dios, que es en toda la Biblia, usted está viendo al amor moverse. Y el mismo amor se sigue moviendo ahora con su poder y gloria. Y gracias a Cristo Jesús, nosotros podemos ahora ver lo que tal vez estaba oculto para nosotros porque teníamos como un velo, pero fue quitado en el nombre de Cristo Jesús. Todo esto tiene una implicancia y me estoy adelantando a algo que quiero explicar. Amén. Amén. Entonces, ya pudimos comprobar que la ley refleja el carácter de Dios, porque Dios es santo. Y para que a usted no le quepa la menor duda, acompáñeme a Primera de Pedro. A Primera de Pedro, el capítulo 1, el versículo 14. Dice la palabra de Dios, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sino como aquel que os llamó es, ¿qué cosa es? Santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿Quién es santo? Dios. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 2, dice que no hay santo como Jehová. Levíticos, capítulo 20, versículo 26, porque yo Jehová soy santo. Eso dice la palabra de Dios, por mencionar una pequeñísima parte de la Escritura. Dios, Jehová, nuestro Dios, es santo. Por lo tanto, la ley reflejaba su carácter, su santidad, cómo Él era, o cómo Él es, perdón. Amén.
Amén, claro que sí. De esta manera empezamos a ver, creo, la ley de una manera distinta, ¿no es cierto? Amén. Así que la ley de Dios refleja su carácter, refleja cómo es Él. ¿Y cómo es Él? Él es santo, hermanos en Cristo. Él es santo. Santiago dice, en el cual no hay sombra ni mudanza de variación. Él es luz eterna, Él es luz inalcanzable, Él es luz. La maldad no soporta ante su presencia. Yo hace el video en el tema anterior, si no me equivoco, en el del coronavirus, creo que fue, hablaba acerca de que yo no comprendía por qué existía el cero absoluto, pero no existía el calor absoluto, ¿no es cierto? Y es que el calor puede elevarse millones y millones de grados y se puede ir descubriendo que hay más y más y más, pero el frío tiene un límite. Asimismo, esto hace ver la diferencia entre la luz y la oscuridad, entre la santidad y la inmundicia, entre Dios y Satanás. Que tal vez usted piense que la maldad es mucha, pero la justicia, la bondad, la luz de Dios es infinita. No tiene límite en el nombre de Jesús. Es infinita, es poderosa, no hay forma de encontrarle el límite. Hermanos en Cristo, Dios es luz. Dios es luz, es santidad. Él es amor. El amor es infinito. Él mismo es amor. Dios tiene luz, es santo. Amén, amén. Y eso refleja la ley. Ahora, dentro del antiguo pacto quiero tocar este punto, ¿cuál es la intención de la ley entonces? ¿Por qué fue dada? ¿Cuál fue su correcta intención? La ley de Dios no fue dada con la intención de perjudicar a la gente, sino de ayudarlo y de mostrarle algo. El gran problema de estas personas que hablan acerca de esta falsa gracia, se hacen llamar los del movimiento de gracia, pero esto no es así. Esta falsa gracia es que piensan que la ley ha sido dada para perjudicar al hombre. La ley fue dada para salvación, hermanos en Cristo Jesús. Y para comprender y entender la intención de la ley, debemos de hacernos una pregunta o debemos de responder a la pregunta que el hombre ha hecho desde la caída de Adán, inclusive hasta el día de hoy. ¿Y cuál es? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer para ganar la vida eterna? ¿Qué debo de hacer para tener vida eterna? Y en palabras más sencillas o más coloquiales, la pregunta de ¿qué debo hacer para irme al cielo, hermanos en Cristo? Esa es la gran pregunta que siempre estuvo presente desde que Adán cayó, inclusive hasta el día de hoy. ¿Qué debo de hacer para ir al cielo? Sencillo. ¿Qué debo hacer para ir al cielo? Y para responder esta pregunta, quiero por favor que me acompañen a Juan, el capítulo 3. Juan, el capítulo 3. Solo lo vamos a leer porque ya no tengo más tiempo. Juan, capítulo 3. Juan capítulo 3, el versículo 2, dice la palabra de Dios. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí nos vamos a quedar, vamos a continuar la siguiente semana. Amén, amén. Bueno, me quiero despedir de todos ustedes recordándoles que se conecten a la página web verdaddevida.org, todo seguido, sin espacios. Usted podrá
a través de esta página web participar de todos los materiales, de todas las enseñanzas, de todas las prédicas que nosotros tenemos. Explórela, visítela. Está, creo que, cargada de un buen contenido que ayudará mucho a su vida y su crecimiento espiritual. Bueno, me despido para verlos la próxima semana, el día miércoles a las 7:30 de la noche. Amén. Amén. Bueno, eso es todo. Y no se olvide que Jesús es la palabra de Dios.